Luego de dos primeros poemarios, Liliana Miranda publica su tercer poemario. Se trata del libro Plumas en mis cornisas, publicado por Fauno Ediciones. Es un poemario que viene acompañado con fotografías tomadas por la misma poeta. Pero no se trata de fotografías como mero acompañamiento de los poemas, sino que forman un discurso paralelo, es decir, por un lado las imágenes y por otro lado los textos, lo que da un conjunto muy interesante y muy recomendable. Justamente sobre este libro conversé con Liliana hace unos días y quiero compartir con ustedes dicha conversación. Pero antes quiero recordarles, sigamos leyendo. Las librerías siguen funcionando de manera presencial y yo quiero recomendarles la estupenda librería Escena Libre. Pueden encontrar su local en San Isidro, dentro del Centro Cultural de la Universidad Católica, en Camino Real, y también por supuesto seguirla a través de sus redes sociales. Ahora bien, sin más preámbulos, los dejo con la entrevista con Liliana Miranda aquí en Letra Capital. Hola Liliana, ¿cómo estás? Primero que nada, gracias por tu tiempo y por permitirnos esta charla para conversar a propósito de la publicación de tu nuevo poemario, Plumas en mis cornisas, que ha salido publicado por Fauno Ediciones en una muy bonita edición. ¿Cómo estás, Liliana? Muy bien, gracias. Gracias por tu tiempo. En realidad, en general, después de esta pandemia, que ojalá, bueno, quede en un porcentaje mínimo, todos estamos como atrasados, pues, ¿no? Tratando de ponernos al día, entre comillas, ¿no? Entonces, no hay tiempo para mucho hoy por hoy, ¿no? Creo que todos estamos así. Sí. Bueno, quería un poco empezar la conversación preguntándote, digamos, ¿cómo nace digamos, tu aproximación tanto a la poesía como a la fotografía? Porque, digamos, si vemos este último libro, Plumas en mis cornisas, que vemos que hay poesía, pero también hay fotografía, no es algo nuevo si es que retrocedemos en el tiempo y vamos al 2005, cuando aparece Aligerando mi paso, ¿no? O en el 2012 con Piel de septiembre, que también eran libros donde tú combinabas esas dos, digamos, facetas, ¿no? La poesía por un lado, ¿no? Los textos, y por otro lado las imágenes, las fotografías. Eh, ¿Cómo nacen en ti esas dos vocaciones, digamos? ¿Y cómo de alguna manera te das cuenta en algún momento que pueden confluir? Mira, yo escribía de chica. Tenía mucha facilidad para cambiarle las letras a las canciones, por ejemplo, ¿no? Escribía con mucha facilidad. O sea, yo creo que es como que yo hubiera retomado esa etapa, pero ya en grande, ¿no? No es que era nuevo, sino que estaba como latente y más o menos en el 2003, 2004, por ahí empecé a como ya estar muy inquieta y empezó en esa época yo hacía atletismo competitivo y es como que había pues una necesidad de plasmar, porque había mucho que seguramente estaba ahí, pero ya tenía como que era su tiempo de fluir. Y entonces descubrí la fotografía y retomé, en cierto modo, la escritura, la poesía, y era como una necesidad muy grande. Yo me acuerdo que iba a entrenar y tenía una libreta en el maletín y se me venían las ideas que no eran pues de ayer, ¿no? Eso se venía gestando años, que estaba como encapsulado. Y, y así es como que descubro la fotografía. O sea, la escritura fue primero, la fotografía después, pero cuando yo empecé a darle duro a la fotografía desde, no sé, de irme a los mercados, a los
puentes, a viajes en el Perú, viajes afuera, o viajaba por el atletismo, y después siempre me daba un tiempo para descubrir qué había para mí en cuanto a fotos. Y todo eso, cada cosa existía por su lado. Y cuando ya tuve la necesidad de armar un proyecto que no, en el primer libro no era fríamente un proyecto, era una necesidad de dejar algo para la posteridad, digamos, ¿no? Sin pensar fríamente que era un libro. Y me hice un machote y empecé a buscar mis archivos de los poemas, de las fotografías, y me empecé a dar cuenta que sin que yo fuera consciente de eso, si por ejemplo en uno de esos viajes yo había ido a un lugar y había tomado, por decirte, fotos de unas flores de color lila, era por algo. Y entonces esa foto de esas flores lilas, por ponerte un pequeño ejemplo, iban a servir para el poema tal. Pero no era consciente. Entonces, para mí, el inconsciente, ahora cada vez más consciente, siempre ha jugado un papel importante. Y así es que empecé a hacerlo ya como algo habitual, porque me jalaba, como que se encontraban, como que había una empatía, pero no es que yo agarraba la foto y hacía un poema para la foto, para nada. Cada uno existía por su lado. Y algunos poemas iban sin foto, no pasaba nada, pero más o menos así. Desde el primer libro, y yo recuerdo que en el 2001, antes de ese libro, participé en una muestra 5 lentes, 5 visiones, o sea, si me remonto. Y yo tenía una parte del salón, entonces están todas mis obras, y yo tenía un poema. Yo dije, esto de acá tiene este poema. Y pedí que lo escribieran en la pared. Y desde ahí es como que hasta ahora, mira, y ahora en Plumas de mis cornisas hay partes de cuentos completos, hay que los he ido intercalando, ¿no? Y a las finales hay una especie de comunión acá, ¿no? O quizás también sea un adelanto, porque yo tengo cuentos escritos de hace bastante tiempo, pero que no los he mostrado, no los he editado todavía. Y pienso que más o menos por ahí es la cosa. Pregúntame algo más. Sí. Bueno, justamente a propósito ya de este libro, tú acabas de mencionar pues que de alguna manera las fotografías iban por un lado y los poemas por otro lado, y es algo que sí se evidencia en esos primeros libros, pero también en Plumas en mis cornisas, que es que no es que la fotografía sea un simple eh, un simple, digamos, aditamento o ornamento de los textos, sino que tienen su propia línea, ¿no? Digamos que tanto imagen como poema van por su propio camino y van de alguna manera complementándose, es decir, que no es que sea simplemente la fotografía como un anexo a los poemas. En ese sentido, quería preguntarte cómo fue armar el proyecto ya de este libro, es decir, tú tenías una idea firme y fuiste armando los poemas en torno a esa idea, a ese norte, digamos, y en el caso, o habían las imágenes, ¿cómo fue ese proceso? ¿No? Me da mucho...
Justamente, y no lo tengo a la mano, yo estoy escribiendo, me pasaron unas preguntas para una revista, y justo estaba escribiendo sobre eso, pero no lo tengo a la mano. Lo que pasa es de que, a ver, este proyecto, que se iba a llamar Forastera, pero bueno, quedó ahí como una posibilidad. Ya tenía ya unos varios años. Eso es producto de un trabajo de años. Si yo veo la distancia que hay entre el primer libro y el segundo, y ese es 8, 10 años. O sea, como que no hay una necesidad, sino es un trabajo que yo lo hago como mi vida normal. Es mi manera de vivir. Si yo tengo alguna manera de expresarme, es así, escribiendo, tomando fotos, a veces grabando videos. Y llegó la pandemia y personalmente yo no tenía concentración por un buen tiempo, el primer año. Entonces me dediqué a hacer lo que me daba el entorno. O sea, buscarme algo que mira, mi cabeza estaba en otro lado porque tengo hijos y era una manera de no sé, consolarme. Y lo encontré acá afuera de mi casa. Tenía el sol que sale allá, y todos los días me despertaba en punto a la misma hora antes que salga el sol entre los cerros y filmaba y hacía un pequeño relato o tomaba fotos. Y entonces tú sabes, que tú también lo has vivido, que la naturaleza empezó a verse casi en estado salvaje, pues, ¿no? No había jardinero, todo era así, pero todo estaba en un estado natural y el cielo tenía unos colores inusuales, tenían más pájaros que de costumbre, todo era raro, extraño, pero a la vez bellísimo, ¿no? Y eso hice. Y entonces este libro, que también el hecho de que yo haya estado tan pegada a las aves de acá afuera, y ya si yo reviso mis archivos y tengo cientos, miles de fotos de aves, de pájaros de todas partes donde yo haya ido. Y entonces, esas vivencias que es una parte de la pandemia, ¿no? Porque tampoco es que tú lo vives y que al día siguiente escribes, ¿no? Ni hablar. Tiene que pasar un tiempo para que tú lo internalices y después salga, ¿no? Y entonces, esta garza, ¿ya? Es una garza que yo le tomé hace, no sé, 4 o 5 años, al sur, casi en la carretera, en un pantano, estaba esta garza, y a mí cuando me nace instantáneamente un nombre para un animal, y no es que le pongan nombre a todos los animales, le puse Inés, y le hice una sesión bien larga, era una belleza, porque esta se llama la garza mayor, y entonces tiene pues un cuello muy largo y un andar así, estaba buscando su alimento, ¿no? Entonces era un espectáculo. Y le tomé un montón de fotos. Y o sea, no las compartí más que creo que una vez. Y entonces, cuando sucede lo de la pandemia, eh, por algo, por algo tenía esto que esperar, ¿no? La primera parte, un día a la vez, es algo que está en el libro, que no iba a ir en el libro. Si es que si no hubiéramos tenido la pandemia. Y entonces ya era muchísimas aves, además de las que yo había
tenido en mi vida como cosa normal, porque yo me iba a Paracas, o sea, sin salir del país, ¿no? Paracas, Villa, Los Pantanos, siempre me escapaba a tomar fotos. Entonces, las aves siempre han estado muy presentes en mi vida y yo creo, plumas en mis cornisas, ¿qué significa? A ver, peligro y salvación. Y libertad, obviamente. Y entonces ahí ya empecé yo a sentir, me bullía en la cabeza cómo iba a ser esta carátula. Clarísimo. Pero para que tú lo veas en el papel, pasa un tiempo. Porque vas probando. Y es increíble que ella tenía destinado este papel importante aquí, porque ella está aquí, está saliendo de la historia, una vez que se ha revolcado con todo lo que le ha pasado a través de todas las vivencias, y luego sale enriquecida a continuar. Y esto me parece muy, muy emocionante, porque es lo que te digo, ¿no? Que cada detalle que hay acá tiene un porqué. Y un porqué bien importante, ¿eh? Al menos para mí. Y entonces todo se dio para que terminara siendo el libro con una estancia más. Porque si no, no estaba pensado en el libro. Aparte, como yo lo he comentado, por ejemplo, el tema de... Yo tengo cientos de videos que he hecho, pero guardados, porque son tantos que no he tenido tiempo, los pongo en archivos, en carpetas, ¿no? Pero para sesudamente separar y organizar, me va a tomar un tiempo. Por ejemplo, esta de acá es del poste de afuera, ¿no? Y esto es lo que yo tengo a diario acá. Entonces, donde dice la Molina, todas esas han sido fotos tomadas acá, en mi casa, en la pandemia, ¿no? Y esta es la historia de este libro. Y el tema de las tortugas, que yo lo he comentado también. ¿Te acuerdas ahí en la presentación de Poppy Band? Sí. Es que mira, hay una frase que yo escucho siempre, dice, nada es casual, que me suena como frase cliché, ¿no? Pero yo hablo del inconsciente. Y uno debería, un poquito, que yo aprendí en la pandemia, como a descansar un poco y a dejar descansar. Cuando ya te saturas, deja y vuelve después, ¿no? Y ya vas a tener más objetividad. Entonces es ahí como te digo, soy muy visual y soy de ese tipo de personas que sienten demasiado. Entonces yo me levanto en la mañana y se me mete todo el mundo. Entonces empiezan las ideas. Y quieres hacer un montón de cosas y no te da tiempo, pues. Pero esta carátula la tenía en mi cabeza. Así tenía que terminar siendo, y no sabes lo difícil que fue llegar a este tono. Porque en mi cabeza era una cosa, incluso yo tengo marcos de una exposición de Cuba, que yo hice una exposición de Cuba, y este tono es más como el tono de las edificaciones destruidas de Cuba, que no tienen pintura hace 60 años, ¿no? ¿Ya? Más o menos es este tono, no esta textura impecable, ¿no? Pero este tono.
Y no fue nada fácil porque yo llevaba el marco, yo decía, este tono, pero obviamente en la imprenta el diagramador manejaba números. Incluso el chico con el que yo trabajé, la diagramación, igual, tiraba verde. No es, ese tono no es. Fue bien difícil, tuvimos que hacer como 6, 7 pruebas para llegar a esto. Y mira, el que persevera triunfa, porque me decían, pero está bien. No, no está bien. Esta carátula tiene que ser la envoltura del interior. O sea, todo es una unidad. Y si no es de este color, no es. Y bueno, así fue. Yo creo que más o menos tiene que ver con el atletismo. Acá hay como postas entre las aves. Ay, acá hay eso. Y yo, por ejemplo, voy armando mi machote. Este tiene varios machotes, los tengo en mi escritorio. Y puedo pedir una idea, o sea, te doy la oportunidad. Pero si tú estás en mi sintonía, vamos. Pero si no, déjame nomás. Y una vez que agarro el carril, tengo en mis manos el hilo conductor, no lo suelto. Y tengo que, mira, hago lo que tenga que hacer cuando ya la idea está recontra concebida, y todo eso toma su tiempo. Y una vez que estoy en el carril, no me salgo. Si hay algo que me perturba, retomo, pero ya no fue nada fácil, porque mira, había escasez de todo. No habían imprentas. La imprenta con la que yo trabajé el primero, no sé si ya no existía desde antes, desde hace tiempo. La de Piel de Septiembre no existía, y estaba en la avenida Arequipa. Y esta es de Breña. Y entonces, mira, ir en pandemia a una imprenta en Breña, me iba en taxi, y estaba con personas que yo no conocía. Igual, así las conozcas, no podíamos salir, pues, ¿no? Pero es el riesgo, ¿te das cuenta? Y que si tú no supervisas todo, si sale algo mal, ¿a quién le vas a echar la culpa? Claro. Sí, pues. Bueno, ahora mencionas esto del título, y yo creo que eso lo mencioné también en la presentación, pero a mí el título me parece muy interesante por las señales que me da a mí como lector, ¿no? Plumas en mis cornisas, ¿no? Pienso yo en una ventana, en una cornisa, ¿no? Y la contemplación de la naturaleza. Pero ese yo poético, ¿no? Me parece interesante porque la mirada que plantea es una mirada analítica, una mirada crítica, ¿no? Y yo la veo en función a tres grandes aristas, ¿no? Por un lado, el tema de la naturaleza, por ejemplo, no es una mirada, digamos, crítica respecto a qué cosas hacemos con la naturaleza, ¿no? En defensa de la naturaleza, justamente en torno a lo que tú comentabas respecto a lo que pasó con estos días de encierro y cómo la naturaleza de alguna manera toma las calles, ¿no? Pero también, además de esa línea, digamos, también hay una mirada, siento, contra la violencia hacia la mujer, que también está en algunos textos, ¿no? Y también sobre la misma pandemia y el mismo, eh, digamos, el mismo encierro, la misma problemática que encierra en sí la pandemia, ¿no? No solamente la enfermedad en sí, sino lo que acarrea con la discriminación frente al enfermo. Es decir, eso también me parece que aparece en el libro. Quería Claro, que me contaras un poquito sobre eso. perdón.
Sí, quería que me comentaras un poco sobre eso. Mira, eh, todos hemos perdido a nivel tu ciudad, tu país, el mundo en general, pero aparte, algunos hemos perdido seres queridos muy cercanos. Y a mí me tocó con mi hermano, y me tocó con mi tía Eda, muy cercana, la última hermana de mi mamá, la que quedaba, la última. Y entonces como impotencia, como, ¿qué hago si yo tengo mis piernas y mis brazos? ¿Cómo no voy a poder salir? ¿Cómo no voy a poder ir si vive cerca? Los dos vivían cerca. Y era horrible, era frustrante, era cruel, era muy cruel. Porque, ¿te acuerdas cómo era la incertidumbre? Ujú. ¿Te Claro. acuerdas? Porque no sabíamos ni a dónde íbamos a ir a parar, nadie sabía nada hasta que salieron las vacunas, ya un poquito que no. Pero antes de eso, que sí, que no. Y uno pensaba, voy a volver a ver a mi hija que no vive acá. O, o cosas así que simplemente tú no decidías por ti nada. Tremendo, ¿no? Tremendo, sí. Haber ido a ver, por ejemplo, a mi tía, y yo me acuerdo que era la primera casa que yo salía, que entraba, que no fuera mi casa. ¡Wow! Tú pensabas, ¿y si le llevo algo? O sea, ¿no? Si me traigo algo, qué horrible sentir esa desconfianza, y al principio todos hemos estado, por eso ese poema apestado. O sea, porque nosotros mismos teníamos que concientizarnos para no ofendernos cuando nos esquivaban y nosotros tampoco sentirnos culpables porque estábamos esquivando. Ujú. ¡Qué horrible! Y yo me acuerdo cuando fui a ver a mi tía, yo estaba con mascarilla. Y mi tía no la vi tan mal, porque siempre pues hablábamos, pero ¿cómo está? Ya después me contestaba la enfermera y decía, la cosa está mal. Estuve hablando con ella, no la vi tan mal. La conecté con Rina, con mi hija, porque ella la quería mucho, y hablaron por WhatsApp. Y bueno, ¿sabes qué hice? Como, como, como que uno se revela, ¿no? Estaba al lado de mi tía, y yo sentía de repente no la voy a volver a ver más. ¿Y qué voy a hacer con mi mascarilla? Me la saqué, la levanté y la abracé. Y la volví a bajar. Y ahí no la volví a ver más. Porque ya la semana la llevaron a la clínica y de ahí viendo cómo la cremaban por Zoom. ¿Sabes qué? Todas nuestras idiosincrasias, nuestras costumbres, eh, no sé, yo no sé. Yo creo que todos esos temas van a salir en el tiempo, en la personalidad de cada quien, ¿ah? Porque eso no ha sido cualquier cosa. Mi hermano igual, ¿qué es esto? Yo no lo veía hace tiempo y verlo así, como lo vi, lo único que te quedaba era llorar y hacerle cariño y decir, ¿qué pasó en el interín? ¿No? Claro, porque mucha gente se le adelantó la muerte, o sea, que no se han muerto de COVID, lo que tenían se aceleró porque todos los servicios eran, pues, ¿te acuerdas? Como Claro. raros, diferentes, ¿no? Entonces, todo eso, yo no sé, en realidad yo hasta ahora no me siento eh, como normal. Y no sé si antes éramos normales o anormales, ¿no? Pero es como, a veces algunas cosas son como forzadas, así las siento ahora.
Estoy muy agradecida con la vida, de verdad. Yo no sé, la primera presentación que yo dije, que fue en Casa Tomada, dije, aparte de mis muy cercanos, nadie va a ir. De veras, yo dije, yo iba preparada a eso, igual iba a estar agradecida. Y te juro que salió muy bonito y estaba la gente que hubiera querido que esté. Entre amigos y familia, ¿no? Y era la primera vez que iba a un sitio, a un evento presencial, con todo lo que eso implicaba, ¿no? Y te juro, por eso estoy doble. Esta que ya me debes haber escuchado de repente ahí en la presentación, digamos la dedicatoria, ¿no? Que es una dedicatoria general. Ujú. Yo he visto a mucha gente, he sabido de gente acá mismo, ¿no? Lucho tiene su empresa y cómo colaboró, cómo compartió, y así ha pasado mucha gente, ¿no? Entonces, o por ejemplo, salía a la calle las pocas veces, y era tremendo, pues ahí veías a los Rangers, de repente la chica que barría la calle. A veces me pasaba que ella estaba al frente. Y yo siempre iba con una carterita chica con un billete de 20 soles, nada más, por si acaso. Y a veces, yo aprecio mucho. Yo cuando llego a mi casa, todos los días, siempre agradezco tener un sitio donde llegar, un sitio donde, y todavía encima tengo una comida preparada. O sea, todo eso yo lo agradezco, siempre. Y ver a esas chicas, a los basureros que pasaban, y sintiendo que tú, al salir media hora, una hora mientras revisabas, no soportabas la mascarilla. Esas personas, por necesidad, y ahora los médicos, las enfermeras, ¿sabes qué? Yo me ponía a pensar y yo digo, ¿y cuántos se han muerto? Y gente útil, gente con realmente una convicción de lo que hace, ¿no? Y por eso es a quienes la lucharon en primera línea, a todos. Y a quienes compartieron generosamente desde sus limitadas trincheras. Muy agradecida. Para mí ha sido conmovedor, conmovedor. Sí, Y es de la realmente. historia, pues, porque por algo tenía, bueno, yo no sé si por algo tenía que pasar la pandemia o no, no sé. Tantas cosas nos han inventado que nos la mandaron, no sé, por correo, por decir, ¿no? No sé, o sea, uno creía cualquier cosa. Sí, pues. Hasta ahora, el mundo está loco, pues. Bueno, Liliana, muchas gracias por esta estupenda conversación y estaremos pendientes pues de la próxima publicación que nos entregues. He disfrutado mucho esta charla, como he disfrutado mucho tu más reciente poemario. Gracias, Carlos, muy amable de tu parte y por dedicarme tu precioso tiempo.